Muy buenos días a todos los asistentes, a las autoridades presentes el día de hoy que nos acompañan en este evento tan importante, especialmente para la carrera de Comunicación y Economía. Es, creo que, relevante e importante tener presente a una autoridad nacional en el ámbito en el cual nos desarrollamos en nuestras profesiones, en el ámbito académico, y dada esta importancia, creo que es importante resaltar el evento y la magnitud de lo que vamos a discutir el día de hoy. Sean todos bienvenidos y me permito, por favor, invitar a nuestro doctor rector, magnífico rector, doctor Mayorga, quien va a dar inicio a este evento. Muchas gracias. Gracias, Pilar. En primer lugar, quiero, en mi calidad de rector de la Universidad de la UPB, extenderle una cordial bienvenida a mi colega Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia. Nos hemos conocido desde hace años en Washington, cuando servíamos en los organismos financieros internacionales, y me complace especialmente en el sentido de que yo he sido también banquero central por años, he sido presidente del Banco Central de Nicaragua, y en esa condición le tengo un gran respeto y admiración a Edwin Rojas por la gran calidad profesional y su calidad personal. En esta bienvenida yo les quiero pedir a todos ustedes que le rindamos un aplauso al doctor Edwin Rojas. Muchas gracias, doctor. Bueno, como les comentaba, en el marco de los tópicos seminarios de comunicación, en esta oportunidad de Economía y Comunicación, la Facultad de Ciencias Empresariales, a cargo del doctor Alejandro Vargas, se permite igualmente darles la bienvenida el día de hoy. Doctor. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero saludar a nuestro rector magnífico, a nuestro ilustre invitado, don Edwin Rojas. Bienvenidos. Me voy a permitir en esta oportunidad dar lectura brevemente al currículum de nuestro ilustre expositor. Roger Edwin Rojas Ulo es presidente del Banco Central de Bolivia, doctor en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, con maestría en Economía y Política Pública del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Economía de la UMSA, realizó cursos de actualización profesional en Estados Unidos, Brasil y Corea. Fue advisor y senior advisor en el directorio del Fondo Monetario Internacional en el periodo 2017-2020, director titular del Banco de Desarrollo Productivo en el periodo 2016 y 2017, viceministro del Tesoro y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas durante las gestiones 2008 al 2015, director general de Crédito Público durante el periodo 2006 a 2008 e investigador económico en el Ministerio de Hacienda. De igual manera, fue consultor externo en diferentes organismos internacionales. Muchísimas gracias por su presencia, doctor, y vamos a estar muy contentos de poder escuchar su presentación. Gracias, muy buenos días. Dando continuación al programa, me permito invitar al doctor Edwin Rojas para poder dar inicio a nuestra presentación del día de hoy. Muy buenos días, estimado Francisco Mayorga, ilustrísimo rector de la Universidad Privada Boliviana, doctor Alejandro Vargas, decano de campus, Universidad Privada Boliviana, a Pilar Osorio, jefe de la carrera de Economía de la Universidad Privada Boliviana, a don Mauricio Antesana,
jefe de carrera, comunicación, Universidad Privada Boliviana, a otras autoridades universitarias que nos acompañan, plantel docente, estudiantes y otros invitados. Bueno, es para mí motivo de mucha alegría, satisfacción, estar acá en esta mañana, agradecerles a todos por la invitación. Es un evento que lo hemos venido, de alguna forma programamos una vez o postergamos por temas de agenda, pero bueno, es un buen espacio, creo, de reflexión en el cual voy a poderles exponer algunos elementos, rasgos centrales sobre lo que es el programa monetario que anualmente el Banco Central de Bolivia diseña e implementa, y los realiza en términos de un elemento muy importante como es la coordinación que tiene que realizar con la política fiscal. El Banco Central, como van a poder ver ustedes, tiene un mandato constitucional que le da tuición sobre todo lo que es la política monetaria, cambiaria, administración de reservas, todo lo que es de monopolio con la moneda nacional, y también es la instancia rectora del sistema de pagos. Gran parte del trabajo que se realiza está vinculado a lo que es el diseño anual y sus revisiones, por supuesto, del programa monetario. Vamos a explicar algunos rasgos centrales que creo les va a permitir a ustedes poder tener alguna percepción, digamos, un conocimiento sobre lo que es este instrumento que lleva a cabo el Banco Central de Bolivia. Ahora sí. A ver, para fines de lo que es la presentación, considerado 6 puntos. Por una parte vamos a hacer una introducción que nos va a permitir entrar en contexto, ¿no es cierto? Posteriormente algunos elementos que tienen que ver con el rol del Banco Central en la economía nacional. Vamos a hablar a partir de ello de nuestro régimen monetario, por supuesto el programa monetario, algunos resultados que se han venido alcanzando a través de la operativización de estos instrumentos y por supuesto algunas conclusiones. Para tener un contexto actual, creo que es necesario puntualizar o tener presente 4 aspectos que son determinantes. Los conflictos bélicos que se han venido generando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Temas de Ucrania, Rusia y posteriormente el de Israel-Palestina, los cuales han precedido a todo lo que ha sido el conflicto más que conflicto, todo lo que ha sido la emergencia del COVID y posteriormente lo que ha generado el problema de inflación a nivel internacional, ¿no? Esto a su vez conlleva a lo que es un proceso de desaceleración de la economía, ¿no es cierto? Porque para poder contener los procesos de inflación, los bancos centrales en el mundo han instrumentado incrementos en las tasas de interés de manera bastante sistemática y elevada. A esto, por supuesto, también se suma todo lo que son elementos de volatilidad, incertidumbre financiera, que se han venido generando y se han ido retroalimentando en cada uno de estos acontecimientos que acabo de señalar. ¿Qué consecuencias se tienen? Tenemos un crecimiento económico que es afectado por los impactos que he señalado anteriormente. Existen elevadas tasas de interés para poder, ¿no es cierto?, contener lo que han sido estos procesos de inflación, que a su vez han generado otro tipo de consecuencias. Básicamente, para países como el nuestro, ¿no es cierto?, se han constituido en un elemento que han limitado la obtención de recursos, sobre todo de financiamiento, o han encarecido, mejor dicho, este tipo de
de recursos de financiamiento. A esto se suma una persistencia en materia de caída de indicadores de bienestar, por ejemplo, todo lo que es ingreso, todo lo que es desempleo, todo lo que es redistribución como tal, lo cual ha generado esta disyuntiva que hoy por hoy gran parte de los países estamos enfrentando, que tiene que ver con asegurar la inflación, ¿cierto?, a niveles que sean tolerables, o evitar la desaceleración, ¿no es cierto?, como uno de los problemas que también es consecuencia de las políticas que se han generado para poder abatir los desafíos, estos elementos, estos fenómenos que se han venido generando en estos últimos años. Fruto de ello, por ejemplo, hace un mes nosotros como Banco Central organizamos en nuestro encuentro de economistas bajo este paraguas, ¿no es cierto? Tenemos un problema, este trade-off entre inflación, crecimiento, que sobre todo los bancos centrales nos enfrentamos en estos últimos años. Ahora bien, creo que también es importante señalar que en estos últimos 15 años se han generado 6 momentos, 6 episodios de crisis que es importante tener presente. Primero está la crisis financiera 2007-2008, el cual ha generado una desaceleración muy importante a nivel de las economías. Fíjense ustedes, en el primer periodo, entre 2007 y 2008, tenemos tasas de crecimiento que tanto a nivel del mundo como las economías avanzadas y emergentes se desaceleran de forma importante. Se logra superar este proceso y posteriormente, entre el 2010 y el 2011, se genera otra dificultad que tiene que ver con problemas vinculados a la deuda soberana en las economías mundiales, ¿no es cierto?, que si bien no tiene estos saltos bruscos, cambios bruscos que se pueden dar en el desempeño de las economías, lo que hace es, a partir de ese periodo, generar una tendencia decreciente en lo que es el crecimiento a nivel mundial. Posteriormente, entre el 2014 al 2016, se da otro episodio de crisis vinculado con lo que es el precio de los commodities, el cual va a seguir, ¿no es cierto?, o va a ser antesala para los conflictos que se van a dar en materia de restricciones al comercio, sobre todo entre Estados Unidos y la China, y posteriormente vinculados con los conflictos generados en Europa con el Brexit. Entonces, fíjense, son una serie de factores que se van sumando a lo largo de estos 15 años que en el contexto internacional marcan una tendencia decreciente en el desempeño de la economía. Sin embargo, creo que los elementos que están más frescos en nuestra memoria son dos. Por una parte, todo lo que ha sido la emergencia del COVID, ¿no es cierto?, que ha hecho que la economía mundial, por ejemplo, baje de un crecimiento de 2.6 a lo que va a ser un menos 2.8 aproximadamente, ¿cierto?, lo cual además ha tenido un importante elemento que debe ser señalado. Ha afectado todo lo que son las cadenas de suministro a nivel mundial, ¿no es cierto?, vinculado a lo que es la comercialización, y también en muchos casos ha afectado lo que es la actividad netamente productiva. Se empieza a superar todo lo que es el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, empieza la economía mundial a tener tasas de crecimiento favorables, pero nuevamente empiezan las dificultades en el contexto internacional, que son la emergencia de estos conflictos bélicos, el primero entre Ucrania con Rusia y el último, el que estamos viendo, pues estamos viviendo, voy a decir, en estos últimos 2 meses. Todo esto genera incertidumbre y volatilidad. Yo siempre, a veces pongo de ejemplo, caso del conflicto entre Rusia y Ucrania. Los medios de comunicación a nivel internacional señalaban que esto podía terminar en unas 72 horas por la capacidad bélica que tenía Rusia en ese momento. Miren, estamos
prácticamente llegando a los 2 años y seguimos con las mismas dificultades, ¿no? En este tema del conflicto entre Palestina e Israel, esperemos que no sea algo similar, pero empiezan a haber dificultades en todo lo que es, por ejemplo, temas de energía, ¿no es cierto?, incremento en los precios del petróleo, tenemos problemas con todo lo que es la cadena de suministros. Entonces, se generan dificultades que hacen que el desarrollo, el crecimiento de las economías se vean afectadas. Desde los bancos centrales, mejor dicho, hay una variable que nosotros seguimos con mucha atención, que es básicamente el tema de la inflación. Y si nos vamos al último periodo, cual les acabo de señalar, ¿no es cierto?, entre el 2020, más o menos, 21, lo que vemos es, en la gráfica de la izquierda, un incremento en la inflación en casi todas las economías avanzadas, de forma muy importante, ¿no? En el caso del Reino Unido, por ejemplo, llega a superar los 2 dígitos a finales del año 2021. A su vez, en el gráfico del lado derecho, lo que ustedes pueden ver es que la manera en que han tratado de controlar estos procesos de inflación, los bancos centrales, ha sido a través de incremento en las tasas de política monetaria. Los incrementos han sido cada vez mucho más persistentes y con una tendencia positiva. Hoy por hoy estamos hablando fácilmente de tasas que superan, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, el 5,25, en el caso de Estados Unidos estamos hablando del 5,50. Claramente son tasas bastante elevadas versus tasas que en la década 2010 al 2020 prácticamente eran cercanas a 0,25 en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque se salía de lo que fue la crisis financiera del año 2010 y la manera de poder, digamos, el instrumento con el que se optó en ese momento fue abaratar los recursos, en este caso el dinero, las divisas. Entonces las tasas de intereses bajaron, obviamente los canales de financiamiento eran mucho más expeditos para las economías en vías de desarrollo como las nuestras, como la boliviana, ¿no? Hoy por hoy, por supuesto que este elemento es un aspecto que se tiene que tener presente. ¿Cómo estamos a nivel regional? A nivel regional, en materia de inflación, el comportamiento ha sido bastante similar a lo que pasó a nivel mundial, ¿no? Hay un incremento muy fuerte en las tasas de interés. Fíjense, sobresale, por ejemplo, el caso chileno, mejor dicho, inflación, que tiene una tasa de un 13,70 aproximadamente a mediados del año pasado. Esto va decreciendo y hoy por hoy están con tasas de un 5% más o menos. Las tasas de política también se han ido incrementando. En el caso de Chile prácticamente superaron el 10% para poder contraer, ¿no es cierto?, ese nivel de inflación. Y por supuesto que a nivel de estas economías lo que ha generado es que se desacelere el desempeño económico y tengan, ¿no es cierto?, resultados a nivel de lo que es el crecimiento económico bastante acotado. ¿Qué perspectivas se dan en términos de lo que es estas dos variables que hoy por hoy estamos viendo en este evento, que tienen que ver con lo que es crecimiento e inflación? Básicamente se puede observar que las perspectivas en materia de crecimiento son moderadas, ¿no es cierto? No se avisora un cambio en materia de crecimiento bastante sustancial. Fíjense ustedes, estamos hablando que en las últimas proyecciones de octubre de este año nos dan que vamos a estar en el orden de un 3% a nivel mundial, y en materia de inflación se señala que vamos a estar superando el 6% a nivel mundial. En América Latina los datos muestran que vamos a estar en un orden de crecimiento de un 2,3% y una inflación que va a superar los 2 dígitos, 13%, 13,8%, como ustedes pueden ver. Esos son los datos que dan, digamos, como proyecciones los organismos internacionales que
hacen sus cálculos en función a los diferentes parámetros que ellos observan para poder mostrar las perspectivas. Claramente lo que nosotros podemos observar es que es un contexto bastante complejo, bastante, digamos que nos muestra bastante incertidumbre, volatilidad aún, ¿no es cierto?, con variables que de una u otra manera, por supuesto, afectan a nuestra economía. Estamos hablando de variables económicas en un contexto internacional. Por supuesto que si a esto añadimos algunos elementos de orden político, social, demás, el análisis es mucho más complejo y por supuesto también, ¿no es cierto?, las evaluaciones que se pueden realizar son bastante diversas. ¿Cuál es en este ámbito el rol que tiene el Banco Central de Bolivia? Bien, muy importante hacer referencia al mandato constitucional, porque es a partir de esto que emerge, ¿no es cierto?, el rol que tiene el Banco Central de Bolivia, ¿no? Y hay dos artículos que es muy importante tenerlo presente, el artículo 327 y el artículo 328. Y estos a su vez, ¿no es cierto?, se vinculan a nuestra ley, que es la ley 1670, que hace muy poco fue actualizada, vamos a decir así, o fue actualizada en términos, revalidada, la categoría que utilizan en el ámbito jurídico, en el marco de lo que es la nueva Constitución. El artículo 327 hace referencia a que es función del Banco Central mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. O sea, establece básicamente, como ustedes podrán ver, que la estabilidad de precios en sí mismo no es una finalidad, es un medio para poder coadyuvar, ¿no es cierto?, a un objetivo mayor que es el desarrollo económico y social del país. Es un primer elemento que creo es necesario tener presente. El otro, el artículo 328 de nuestra Constitución, que habla de las atribuciones del Banco Central. Y en esto señala dos palabras que son importantes. Coordinación. Dice, son atribuciones del Banco Central en coordinación. Y la otra es con la política económica del órgano ejecutivo, ¿no? Dice, realizar, estar a cargo de lo que es ejecutar la política monetaria, la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar, estamos acá, algo pasó, autorizar todo lo que es la emisión de la moneda y también administrar las reservas internacionales. Un detalle que les había señalado, vinculado al artículo 327, es que la estabilidad de precios en sí mismo no es un fin, ¿no es cierto?, es un mecanismo para lograr un objetivo mayor vinculado al desarrollo económico y social. En el caso de las atribuciones, ¿no es cierto?, se establece explícitamente cuáles son los alcances que tiene el Banco Central, las cuales lo debe ejecutar de manera coordinada. Bien, entonces, si el Banco Central debe efectuar un proceso de coordinación por mandato constitucional, el mecanismo con el cual se realiza este proceso es precisamente nuestro programa monetario. Ahí viene la importancia, digamos, de la exposición que estoy realizando el día de hoy. La ley 1670 establece que anualmente se tiene que realizar un programa monetario en el cual se determinen, se establezcan variables macro fundamentales, como tiene que ver el crecimiento económico, la estabilidad, ¿no es cierto? Sobre todo la estabilidad o nivel de inflación esperada para la gestión. Y una vez que esto se logra coordinar con, en este caso, con la política fiscal que está a cargo del Ministerio de Economía, lo que tenemos es un programa fiscal financiero. Y es lo que en estos últimos años se ha venido suscribiendo a manera de mostrar, digamos, la complementación de ambas políticas, la monetaria y la fiscal, en términos de poder lograr alcanzar un nivel de crecimiento previsto previamente inclusive por lo que es el presupuesto
general del Estado. Vayamos un poco más. Hay un problema en el equipo. Bien, entrando ya a lo que es el programa monetario, es bueno señalar que se reconocen fundamentalmente dos esquemas que utilizan los bancos centrales para poder ejecutar la política monetaria. Una, digamos, es la que se denomina las metas de inflación, ¿no es cierto?, que gran parte de los países en el mundo ejecutan, ¿no es cierto?, en la región pasa lo propio. Estamos hablando que gran parte de los países vecinos efectúan la política de metas de inflación, en la cual, ¿no es cierto?, lo que se trata de hacer es básicamente que el Banco Central señaliza o establece un nivel de inflación esperada en la gestión y a partir de ello, ¿no es cierto?, regula de forma permanente la tasa de interés. ¿Cuál es la dificultad que pueda tener en este caso? Estamos hablando que, ¿no es cierto?, niveles de inflación elevados, como hemos podido ver en economías regionales vecinas, necesariamente van a implicar, ¿no es cierto?, un incremento permanente de las tasas de interés de política, de manera tal que se pueda, ¿no es cierto?, contraer, abatir todo lo que sería incremento en la inflación. En el caso boliviano, las metas de cantidad, como se denominan, que vendría a ser el otro esquema monetario que normal también utilizan los bancos centrales, tiene que ver más con la administración, con el establecimiento de la cantidad de dinero que va a haber en la economía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la tasa de interés viene a ser consecuencia de la administración que se tenga en materia de liquidez en la economía. El esquema monetario que actualmente tiene el país se administra básicamente desde los años 2000, o sea que es un esquema monetario que el país ha venido implementando a lo largo de estos últimos 23 años y en general lo hemos venido realizando con mucho éxito, ¿no?, ya que administrando la cantidad de dinero en la economía se ha logrado primero, ¿no es cierto?, tener niveles de inflación que son bastante importantes, como vamos a ver posteriormente en las estadísticas. Segundo, no se ha afectado de manera importante a lo que es el desempeño de las variables crecimiento en este caso, y hemos tenido una inflación bastante, digamos, aceptable en términos de lo que ocurre en la economía a nivel internacional, o muy buena, yo diría, en términos del desempeño interno. Entonces, acá lo que podemos ver es lo siguiente. Tenemos objetivos, ¿no es cierto?, que nos trazamos en el programa monetario, que tiene que ver con la estabilidad de precios para contribuir al desarrollo económico y social. Recuérdense, este es el mandato que nos da la Constitución, objetivos que anualmente establecemos en el Banco Central y por supuesto tenemos metas intermedias para poder lograr este objetivo. Y tiene que ver con el manejo de lo que es el crédito interno neto, porque tenemos que administrar la cantidad de dinero que hay en la economía. Tenemos parámetros, por ejemplo, cuál es el desempeño de las reservas internacionales netas, ¿no es cierto?, que es muy importante en términos de señalizar sobre todo el desempeño de lo que es la estabilidad en el país y por supuesto el crédito interno, pero también a lo que viene a ser el sector público no financiero. Son las metas intermedias, niveles que nos fijamos en función a lo que queremos alcanzar a lo largo de la gestión en el país. Y por supuesto, tenemos también metas operativas y la más importante tiene que ver con lo que es la
liquidez, la gestión de liquidez de la economía, la cual, ¿no es cierto?, fluye permanentemente en el sistema financiero nacional. A partir de esto podemos decir que tenemos instrumentos de orden convencional y no convencional que, reitero, lo ejecutamos permanentemente, casi es a diario, todo esto que se ve en el Banco Central, ¿no es cierto?, de manera tal que podamos alcanzar a través de nuestras metas operativas, de nuestros instrumentos, metas intermedias, los objetivos anuales que tiene el Banco Central de Bolivia. Bien. Ahí hay problemas de control. Sí. Ahí está la universidad. Les señalaba que tenemos algunos instrumentos de política monetaria que permanentemente desplegamos en el Banco Central. A estos denominamos como convencionales y no convencionales. Lo convencional está en realizar, ¿no es cierto?, por ejemplo, nuestro programa monetario de manera anual, y el programa fiscal financiero, que es compatibilizar este programa monetario con el ámbito fiscal, ¿no es cierto?, y todo lo que sería las ventanillas de liquidez que tenemos con el sistema financiero, que diariamente, ¿no es cierto?, operativiza y regula la liquidez que hay en el sistema, en términos de las operaciones de reporto que se hace con el sistema, con las entidades financieras que participan de nuestro sistema financiero. Y los no convencionales que hemos venido desarrollando en este último periodo, dándole harto énfasis, ¿no es cierto?, ya que hemos querido realizar una política monetaria activa, tiene que ver, por ejemplo, con colocación de títulos a particulares. Muy pocos bancos centrales efectúan este tipo desarrollan este tipo de instrumentos. En nuestro caso lo hemos venido realizando porque genera algún tipo de beneficios para la sociedad. Por ejemplo, se habla mucho de lo que es la participación, participación social, ¿no es cierto?, en lo que es el sistema financiero. Nosotros con nuestra emisión de bonos generamos bastante inclusión, aunque a mí me asombró los datos que tenemos, aunque no parezca medio extraño. Por ejemplo, las personas que más compran nuestros títulos, ahora estamos lanzando o estamos en plena campaña de nuestros títulos navideños, participan bastante mujeres. Es un elemento vinculado a la inclusión financiera. Hemos tratado de llegar al ámbito rural, por ejemplo, al ámbito de lo que es lo periurbano. Hemos tratado de tener alcance nacional, que muchas veces, digamos, elementos o aspectos convencionales, como puede ser la bolsa de valores, lo que es, no sé, una emisión de títulos que haga un corporativo en nuestro país, no necesariamente está vinculado a este tipo de elementos. Entonces, hacer este tipo de colocaciones por los niveles que se alcance en materia de recaudación es bastante simbólico para el nivel de liquidez de la economía nacional, pero nos da este tipo, digamos, de beneficios, de colaterales bastante satisfactorios. Inclusión, nos permite redistribuir, ¿no es cierto?, fijamos de alguna manera la tasa de interés en el sistema. Muchas de las personas ahorran, ¿no es cierto?, y pues buscan ciertos rendimientos de sus ahorros, van al sistema financiero tradicional y les ofrecen una tasa de interés bastante baja. Entonces nosotros de alguna manera señalizamos la tasa de interés, y bueno, los bancos también tratan de alguna manera de entrar en la competencia y suben la tasa de interés. O sea, son elementos que de alguna manera benefician en términos sociales, que nosotros, reitero, denominamos como no convencionales. Hacemos todo lo que es nuestra actualización de nuestros reglamentos de manera permanente para ir modulando todo lo que es la liquidez. El tema del encaje legal, ¿no es cierto?, es algo que permanentemente, digamos, se va ajustando. Hacemos
revisión, seguimiento a la posición de cambios, de manera tal, ¿no es cierto?, que los bancos, sobre todo los bancos, no estén a veces generando expectativas vinculadas a depreciación o lo que puede ser, ¿no es cierto?, generando incertidumbre en el mercado financiero. Otorgamos créditos de liquidez, en algunos casos, por ejemplo, para salir del proceso de la pandemia, se han generado créditos de liquidez que administra, en este caso, el BDP, para todas las entidades de intermediación financiera que trabajan sobre todo en el ámbito rural, en el ámbito periurbano y además vinculada a la actividad de la microempresa. Cooperativas, en el país hay como 40 cooperativas que, producto de lo que ha sido el tema del COVID, pues se han visto afectados, y por supuesto de alguna manera hay que tratar de que éstas se mantengan en actividad, y generar estos créditos de liquidez para el sistema financiero ha sido muy importante. Tenemos también algunos elementos del sistema de pagos, ¿no es cierto?, que nos permiten también a nosotros participar de una manera activa en el sistema financiero, tratando también de señalizar, ¿no es cierto?, que el sistema financiero debe actualizarse de manera permanente. Para poner un ejemplo, hemos estado en este último periodo lanzando el QR del Banco Central de Bolivia. Alguien dirá, y bueno, ¿y el QR del Banco Central de Bolivia qué demérito tiene? Digamos. Ocurre que por algún motivo en nuestro país, en algunos departamentos, algunas zonas, la población ha decidido organizarse a través de cooperativas. Por eso les hablaba que hay como 40 cooperativas en el país. Los bancos, voy a hablar los tradicionales, son como 11. En cambio, las cooperativas son 40. Entonces, vincularse al sistema de pagos, voy a decir tradicional, les cuesta mucho, sobre todo a estas entidades que tienen un alcance bastante interesante en el país. Entonces, desarrollar un QR ha permitido precisamente que el sistema de pagos pueda, ¿no es cierto?, ser interoperable. Es un elemento bastante interesante en términos de los instrumentos no convencionales que nosotros tenemos para lo que sería la gestión de la liquidez en la economía. Bien, ¿qué resultados se han alcanzado, no? Acá lo que hemos logrado es distinguir, o mejor dicho, dividir a los diferentes regímenes de política monetaria que tienen los bancos centrales en la región. No es una clasificación que hace el Banco Central de Bolivia, lo hace el Fondo Monetario Internacional. Y lo que ellos dicen es, en un extremo están los países que tienen su régimen monetario en materia de metas de inflación, que les expliqué hace un momento los rasgos centrales. Y por otro están los países que tienen su régimen monetario en materia de lo que son cantidades, metas por cantidades. Crecimiento promedio 2012-2022 de las economías. En el primer caso estamos hablando de un 2.6%, en el otro caso en el que participa Bolivia, 3.4%. Aparentemente se tienen mejores resultados en materia de lo que es el desempeño económico. La otra variable importante, inflación. En los países en los cuales se lleva a cabo regímenes vinculados a metas de inflación, promedio 4.8 de inflación anual a lo largo de más de 10 años. En los países donde se llevan a cabo metas de cantidades, una inflación del 3.1%. Entonces, no quiero decir que sea mejor el régimen monetario por metas cantidades, pero claramente esto está en función a las características que tiene cada economía. En el caso nuestro nos ha permitido hacer una gestión monetaria
con resultados bastante importantes, ¿no es cierto? No obstante, todo el contexto internacional que les acabo de señalar al principio de mi exposición. Claramente, ¿no es cierto?, estos resultados por lo menos muestran de que hemos tenido resultados favorables y al final esto beneficia sobre todo a la población, ya que el crecimiento económico normalmente está vinculado a mejoras en la calidad de vida, en mejores niveles de empleo, ¿no es cierto?, mayor cantidad de empleo, tal vez procesos distributivos mucho más activos, ¿no es cierto? Y en el caso de inflación, una menor inflación, lo propio, está vinculado a mejores niveles en materia de certidumbre para la actividad económica. Entonces, son los resultados que se muestran, ¿no es cierto? Reitero, no es elaborado por el Banco Central, sino es una recopilación de los diferentes esquemas cambiarios, esquemas monetarios que hace las estadísticas el Fondo Monetario Internacional. Algunos elementos más de nuestro programa monetario. Lo que hace es el programa monetario tratar de articular 4 sectores importantes en nuestra economía, ¿no? Sector real son datos que el Banco Central de Bolivia recibe, ¿no es cierto?, de los diferentes sectores y permite apuntalar un nivel en materia de lo que es el crecimiento, sobre todo el crecimiento económico, ¿no es cierto? Sector público, que nos permite a nosotros tomar en cuenta cómo está la situación fiscal, cómo está la posición en materia de resultado fiscal que tiene el sector público. El otro ámbito es el sector monetario, ¿no es cierto? Estamos hablando del desempeño de activos y pasivos que tienen las entidades financieras en nuestro país. Y finalmente el ámbito externo, ¿no?, vinculado al total de las transacciones que tiene la economía nacional con el resto del mundo, ¿no es cierto?, no solamente en materia de bienes y servicios, sino también en materia de activos. Entonces, el programa monetario lo que busca es sistematizar estas 4 grandes sectores, estos 4 grandes sectores, y por supuesto, a partir de ello, cumplir el objetivo que se tiene en el Banco Central de Bolivia, que es preservar la estabilidad de precios. Bien, a ver, algunos resultados que creo que es importante señalar. ¿Cuál es la liquidez hoy por hoy de la economía nacional? Esto está medido en términos del producto y les voy a explicar posteriormente por qué. Primero porque obviamente lo que nos permite es de alguna manera estandarizar la variable y nos permite hacerlo comparable, ¿no es cierto?, año tras año. Tenemos acá la serie del 2020 al 2023. Lo que vemos es que normalmente la liquidez en la economía está en torno a finales de gestión a un 5% más o menos, 5,3% en algún caso, respecto al producto. Nosotros a fines de septiembre, octubre, estamos en el orden de un 4,8%. De todas formas, se advierte un salto en todo lo que es la liquidez en el sistema financiero en esta gestión, porque ha habido un hecho bastante importante en nuestro país, que a veces uno cuando empieza a hablar de la liquidez se olvida, y tiene que ver con la intervención del 4º banco más grande en la economía boliviana, que era el Banco Fácil, ¿cierto? Este hecho, entenderán ustedes, cuando uno hace el programa monetario, lo hace más o menos en el mes de noviembre, diciembre. O sea, nosotros estamos elaborando hoy por hoy el programa monetario del año 2024. Uno no se pone a pensar que el 2024 posiblemente se cierre este banco, hay intervención, y todavía pensemos va a ser en el mes de mayo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Fijamos grandes agregados, como les acabo de señalar, y por supuesto, ¿no es cierto?, vamos esto actualizando y tratando de que se vaya ejecutando en términos de las metas que nos hemos trazado a finales de gestión. Entonces, hoy por hoy, este es el nivel de liquidez medido en millones de bolivianos. Estamos hablando de 15.500 millones. Uno ve como que hay un salto, ¿no es cierto? Es la línea roja que ustedes pueden apreciar. Y esto se explica porque fundamentalmente hubo la intervención del Banco Fácil, que nos ha generado un segundo episodio de conflicto en este año. El primero hemos tenido a principios de gestión, en el primer trimestre.
vinculado a todo un proceso de especulación sobre las reservas internacionales, que ha hecho que tengamos una cierta salida de depósitos en el sistema financiero, ¿no es cierto?, que nos afectó de manera importante. Sin embargo, ¿no es cierto?, estábamos saliendo de este episodio y se vino todo lo que es el tema del Banco Básico. El Banco Central tuvo que desplegar toda la cantidad de recursos líquidos, dinero estoy hablando, para poder llevar adelante este proceso de intervención y que sea además exitoso en términos de que no genere, ¿no es cierto?, un efecto contagio al sistema financiero nacional, como los que se han advertido en otros países. De hecho, meses antes había conflictos en algunos bancos en Estados Unidos por efecto de los incrementos de las tasas de interés que hizo la FED, ¿no es cierto? Generó incrementos en las tasas de interés a la FED, lo cual hizo que bancos muy importantes en Estados Unidos tengan que ser cesados, ¿cierto? Y lo propio, se esperaba algunos efectos contagios, pero lo que hicieron es que la FED, ¿no es cierto?, intervenga de forma importante, generando la liquidez que sea necesaria, y nosotros, obviamente con todas las facultades, peculiaridades que nos da nuestra normativa, hicimos algo similar en términos de intervenir, facilitar los recursos que sean necesarios, pero bueno, esto genera pues un incremento en la liquidez, si bien se ve que es bastante elevado, ¿no es cierto?, el gráfico, pero en términos de lo que es la economía, el tamaño de la economía, como podrán ver ustedes, estamos en esos parámetros y esperamos nosotros que hasta finales de gestión estemos en el marco de lo establecido, sobre todo en términos de una variable que tiene que ver con la inflación. Bien, otro resultado que es importante tiene que ver con los niveles de uso de la moneda nacional, ¿no? Nuestra economía en casi un 99%, ¿no es cierto?, utiliza moneda nacional para lo que es la otorgación de créditos. O sea, la cartera que tiene el sistema financiero casi en su integridad está en moneda nacional. Entonces, este es un motivo por el cual hoy por hoy, por ejemplo, muchos de los bancos pues tengan diferentes líneas de financiamiento, sobre todo en moneda nacional, y no se requiera como tal, digamos, dólares, bueno, para ponerlo en términos sencillos, y, ¿no es cierto?, más bien lo que quiere la población es buscar el dólar no para transacciones como tal, sino lo que quiere es tener un mecanismo que le permita preservar el valor de su dinero, ¿no es cierto? Entonces, el motivo por el cual en el país a veces están la población, quiero decir, en términos generales, detrás de las divisas, es precisamente por este hecho, a lo cual el Banco Central ha reaccionado con la oferta que, bueno, ya desde mediados de este año hemos venido haciendo de manera sistemática, que es ofrecer dinero, pero en términos de unidades de fomento a la vivienda, ¿no?, de UFBs, lo cual lo que hace es generarles rentabilidad, pero a su vez mantener el valor en términos de la inflación. Mucha de la población no sabe que en el momento en que va detrás del dólar, paga excesivamente por un dólar, ¿no es cierto? Inclusive no sabe que, como hemos podido observar, Estados Unidos tiene una inflación de prácticamente superior al 5%. O sea, en el momento en que se van al dólar, lo que hacen es perder esa cantidad, ¿no es cierto?, de recursos medidos en términos de dólar. Pierden, no ganan. O sea, tendrán su dinero en dólares, pero eso no quiere decir que lo tengan, ¿no es cierto?, que les genere una rentabilidad a todo el ahorro que realizan. En todo caso, el Banco Central está, digamos, ofreciendo una serie de instrumentos para que esto pueda acompañar a las expectativas de la población. Pero, bueno, en nuestro país, ¿no es cierto?, reitero, los niveles de uso de la moneda nacional, bolivianización, como también nosotros señalamos, ¿cierto?, nos muestra que los préstamos, la cartera de créditos es un 99.3%. Los depósitos son prácticamente un 90% en moneda nacional.
Entonces, claramente estamos hablando de que en nuestro país, pues, el uso de la moneda nacional es bastante fuerte, bastante importante. Bien, otro resultado interesante es la variación interanual de la inflación, medido esto a octubre. En un extremo, por ejemplo, está Colombia con un 10.5, a su lado está Chile igual con un 10.5, y en el otro lado está Bolivia, estamos nosotros con un 2.1%, ¿no es cierto?, de inflación interanual. Claramente está en el margen, en las metas que nosotros habíamos previsto a principios de gestión, y aquí les muestro ese dato precisamente. La proyectada para nuestra gestión señalábamos que iba a estar en torno a un 3.3%. Los resultados alcanzados en octubre nos muestran que vamos a estar en torno a ese dato, ¿no es cierto? En materia de inflación, de crecimiento, mejor dicho, el crecimiento se estima, ¿no? Estas han ido un poco subiendo, han estado para el Banco Mundial en torno al 1.9, la CEPAL dijo 2.2, Fondo Monetario 1.8, etcétera, etcétera. Lo cierto es que los datos que nosotros tenemos nos muestran que vamos a estar en torno al 3%, ¿no es cierto? Esto ha sido ya anunciado por las autoridades económicas. Han habido algunos factores que tal vez no nos permitan alcanzar lo previsto, pero va a ser de todas formas un crecimiento económico importante, va a haber expansión en nuestra economía y va a ser positiva frente a lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestros países vecinos. Bien, algunas conclusiones. Como vimos, en los últimos años ha habido una política monetaria contractiva a nivel global, y esto lo que ha generado es, ¿no es cierto?, un deterioro en materia del crecimiento de la economía mundial. Se observan en materia de perspectivas que estas van a ser moderadas, ¿no es cierto?, y en materia de inflación se espera que esto todavía esté elevado. Nuestro régimen monetario aquí, de política monetaria, es basado en cantidades de dinero, y se realiza, como he señalado, de forma coordinada, ¿no es cierto?, sobre todo con el ámbito fiscal, y esta se establece en lo que es nuestro programa fiscal financiero que anualmente suscribimos con el Ministerio de Economía. El programa monetario lo que hace es sistematizar la interrelación de los sectores, de 4 sectores, para realizar las proyecciones macroeconómicas, ¿no? Y de esta manera, ¿cierto?, poder alcanzar los objetivos que tiene el Banco Central de Bolivia para nuestro país. Nosotros utilizamos como Banco Central instrumentos de política monetaria convencional y no convencional para lograr nuestros objetivos. Los resultados de dicha política se traducen en un nivel adecuado de liquidez que tiene el sistema financiero, ¿no es cierto?, lo cual a su vez permite mantener todo lo que es la dinámica que tiene el crédito y también mantener sólido el sistema financiero en el país. Un elemento que se destaca es la profundización del proceso de uso de la moneda nacional o bolivianización, ¿no?, la cual también sitúa al país como una de las economías con menor dolarización a nivel regional. Las respuestas de política monetaria en el contexto interno-externo adverso nos muestran que hemos logrado alcanzar una inflación controlada en términos de lo que es, ¿no es cierto?, las metas establecidas en nuestro programa monetario a principios de gestión, y además es una de las más bajas del mundo el nivel de inflación que actualmente tiene nuestro país. En materia de crecimiento económico, posicionan al país como una de las economías con mayor crecimiento que va a alcanzar esta gestión a nivel regional. No obstante, ¿no es cierto?, todo este contexto adverso que existe no solamente, que afecta no solamente a nuestro país, sino afecta a todas las economías en el mundo. Bien, muchas gracias.
agradeciendo al señor presidente por esta valiosa información que nos ha proporcionado el día de hoy en el contexto de estos tópicos que, como hemos mencionado, la relevancia de la economía, pero adicionalmente la importancia de la comunicación, principalmente en aspectos económicos, para todos los que estamos aquí presentes. Aprovechando esta oportunidad que contamos con la presencia del presidente y en el ámbito académico en el cual nos desarrollamos diariamente, quiero invitar a nuestro docente Marcelo Velázquez, quien con unos breves comentarios, dada la restricción de tiempo que tenemos, nos va a dar una pequeña contribución el día de hoy. Muy buenos días a todos, las autoridades de la universidad, el presidente del Banco Central, queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Primero que nada, agradecer al presidente del Banco Central por esta explicación y esta información tan importante que nos brinda a todos nosotros respecto a cómo se manejan los bancos centrales en general y cuáles son los mecanismos que nuestro Banco Central utiliza para mantener y cumplir sus roles y mandatos constitucionales y legales, ¿no es cierto? Primero que nada, agradecer la información que nos brinda respecto a lo que ha sido el manejo de lo que sucedió con el Banco Fácil, que no ha sido una tarea menor. Realmente, en un contexto tan complicado, el pensar que se pueden generar expectativas que se pueden disparar dentro de la economía al brindar la liquidez suficiente dentro de nuestro sistema, yo sí considero que ha sido un trabajo importante para justamente contener todo este problema y que no es un trabajo menor y que debe ser bien reconocido. Por otro lado, lo que siempre pasa por nuestra cabeza en términos de economía, y siempre tratamos de apuntar hacia el lado de a dónde va nuestra economía de este año, el siguiente año, y una tarea ardua obviamente es elaborar el programa monetario en ese sentido, ¿no? Claramente, y ha sido muy favorable que indique el presidente del Banco Central que la coordinación es un factor determinante, ¿no? Una coordinación que se ve entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para el tema de evaluar el déficit, ¿verdad?, del sector público, las necesidades de financiamiento del sector público y el sector real en la economía, y este no es un tema menor, ¿no? Hemos estado viendo con la información que se puede manejar respecto a las exportaciones, importaciones, manteniendo, por un lado, no generemos ningún tipo de polémica sobre el tema de divisas y demás, pero sí pensemos por un momento en la situación de las exportaciones e importaciones que vemos en nuestro país. Actualmente podríamos estar observando de que todo lo que suceda en cuenta corriente de nuestra balanza de pagos tiende, ¿no?, a mantenerse un equilibrio entre exportaciones e importaciones, y como todo economista tenemos que manejar escenarios. ¿Qué sucedería en un escenario en que las importaciones, las necesidades también de nuestra economía respecto a gasolina, diésel, etcétera, ¿no?, y en términos de los recursos y divisas que se necesitan, que también provienen del sector real de la economía, ¿verdad?, de las exportaciones, empiezan a mostrar algún comportamiento de déficit en cuenta corriente de balanza de pagos? Sepan ustedes, alumnos, que la balanza de pagos siempre está equilibrada, simplemente entre cuentas se van compensando. Pero no vayamos a ese extremo en que podríamos mantener o pensar que va a suceder una realidad extrema. Simplemente somos economistas, esto podría manejarse en términos favorables de lo que sucede en superávit de cuenta corriente, o también podríamos manejar un escenario un poco menos alentador. Entonces, la importancia de mantener la estabilidad de la moneda, ¿no?, conforme a los mandatos constitucionales y demás, juega un rol fundamental. Entonces, hay que reconocer el arduo trabajo que debe ser año tras año, ¿no? Año tras año, no debe ser ninguna novedad que el año 2022 o el año 2023, bajo un contexto internacional completamente desfavorable, se tengan que extremar esfuerzos y medidas. Entonces, en ese sentido, simplemente comentar de que hay aspectos que tienden a mostrarnos de que la economía no está sola, ¿no?,
que hay medidas tanto en política monetaria y política fiscal que se puedan aplicar para poder estabilizar los ciclos económicos, ¿verdad?, en contextos desfavorables. Agradezco principalmente, presidente del Banco Central, por esa exposición. Mis mejores deseos para lo que se avecina en el futuro, que para ningún banco central de la región va a ser sencillo. Así que bueno, muchas gracias, y gracias también a las autoridades de la universidad, y espero que hayan podido aprovechar, queridos alumnos, de esta linda oportunidad de contar con nuestra autoridad monetaria aquí. Gracias. Bien, muchísimas gracias al magíster Marcelo Velázquez. Aprovecho esta oportunidad también en este espacio, como reitero, netamente académico, para invitar a nuestro estudiante, compañero Víctor Monroy, quien también va a aprovechar este momento para unos pequeños comentarios. Muchas gracias a todos. Buen día, compañeros, docentes, distintas autoridades de nuestra universidad, y al doctor Rojas, nuestro presidente del Banco Central. Bueno, personalmente me siento muy agradecido de haber podido ser partícipe de esta actividad. Realmente, como estudiantes, es bastante interesante poder ver desde el punto de vista de nuestras autoridades monetarias cómo realmente se aplica la política monetaria, que obviamente desde el lado de la academia lo estudiamos teóricamente, así como también cómo se hacen los análisis empíricos y qué variables se toman en cuenta, no solamente a nivel nacional como a nivel internacional, para poder guiar la política monetaria, ¿no? Personalmente me pareció bastante interesante la exposición que se hicieron sobre las distintas variables macroeconómicas del país, y así también como el análisis que se ha hecho del entorno internacional. Realmente es bastante complicado, como ya se ha mencionado antes, la situación en la que nos encontramos a nivel regional, en un escenario de, como se mostró, alta inflación, tasas de interés elevadas y obviamente recesiones económicas derivadas de la pandemia y los shocks que hemos estado viviendo los últimos 5 años, que han sido más de los que realmente suele haber en años normales. Realmente destaco también lo que se señaló acerca de la coordinación que tiene que ver política monetaria, política fiscal, y los resultados que se han mostrado, que realmente dan para varias lecturas, ¿no? Por un lado, es necesario mencionar esta parte. Se habló de que obviamente el Banco Central ha podido controlar mucho, ha hecho una labor titánica, de hecho, para tratar de controlar las expectativas ante varios shocks que han habido particularmente este año, no solamente con el tema de las reservas, sino con el Banco Fácil y también los shocks externos, que realmente dan los resultados para tratar de reflexionar si realmente qué tanto ha sido la labor del Banco Central en este año con lo que ha sido la bolivianización total, ¿no? Por un lado podemos pensar que el Banco Central ha podido tal vez hacer políticas este año que han podido simplemente controlar las expectativas, o realmente también hemos tenido algo favorable a nosotros, que ha sido la bolivianización, y que ha sido que tal vez también muchas de las corridas de las divisas no han sido muy fuertes debido a un escenario de, no sé, puede ser que el boliviano ahora también es considerado una reserva de valor para muchos, ¿no? Bueno, da para varias lecturas. Y también me parece bastante interesante el escenario de poca inflación que se ha mencionado, ¿no? Por un lado podríamos ver que puede ser por la política monetaria, como también con la coordinación con el sector público, con el tema de los subsidios también, que tal vez ha jugado bastante a nuestro favor, que también nos permite evaluar qué tanto de la política monetaria nos impacta por el lado del sector financiero, por el sector real, ¿no? Específicamente por el lado, si es que nos vamos por el escenario de altas tasas de interés. Como sabemos también por la teoría, en Bolivia usualmente los mecanismos de transmisión más importantes de la política monetaria es el crédito bancario, ¿no? Entonces habría que ver también qué tanto nos ha impactado el lado de la suba de tasas de interés del sector financiero a nuestra economía, que tal vez no tiene un sistema financiero tan bien desarrollado como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces son datos bastante interesantes que hay que hacerle varias lecturas y también analizar qué tanto podemos ver que los canales de transmisión afectan a la política monetaria dentro del país. Y bueno, eso por mi parte, y muchas gracias por ser invitada al evento.
muchísimas gracias. Bueno, agradecemos por estas valiosas participaciones, principalmente por toda la información que el señor presidente el día de hoy nos ha traído a este recinto académico. Bueno, ya para finalizar, entonces me permito ofrecerle la palabra al doctor Mayorga, nuestro excelentísimo rector, por favor, para que podamos proceder a dar cierre al evento. Gracias, gracias Pilar. Quiero felicitar a la profesora Pilar Osorio y a nuestro decano Alejandro Vargas por promover este encuentro tan importante con el presidente del Banco Central, el doctor Edwin Rojas. Quiero felicitarlos a ustedes que con su presencia ratifican el interés que todos tenemos en este importante tema de la conducción económica del país y especialmente la conducción de la política monetaria. En realidad, el Banco Central es como el corazón de la economía, porque de allí se bombea el dinero que es como la sangre que irriga toda la economía y que hace posible que funcione el mercado y que se creen oportunidades de inversión y de empleo. Yo quisiera especialmente enfatizar un ángulo de la economía en general. Así como la ciencia física y la astronomía, digamos, fue evolucionando, interactuando, iterando con el desarrollo de la tecnología. Recordamos a Copérnico y a Galileo, con pequeños catalejos, eventualmente Galileo logra ver a Júpiter e inclusive se consigue un telescopio mayor y ve los satélites, las lunas de Júpiter. Y luego Copérnico dice, nosotros no somos el centro del universo, la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol. Y luego sigue avanzando esta iteración y aparece Newton con la fuerza de la gravedad y aparecen nuevas herramientas, aparece Einstein que plantea teorías que luego son comprobadas excepto una, porque los teóricos del tamaño del universo se van dando cuenta de que el universo es mucho mayor de lo que era. De hecho, que para mí lo que vamos comprobando es que nuestra ignorancia sobre el tamaño del universo era mucho mayor que lo que conocíamos del universo. Resulta que recientemente, como sabemos, en ese telescopio que gira alrededor de la Tierra, el James Webb, hemos logrado comprobar que hay una gran duda acerca del principio del Big Bang, ¿no? Porque hemos encontrado que así como en el borde poco a poco veíamos que había galaxias alejándose de nosotros, ahora se ha descubierto que hay unas que se vienen acercando a nosotros. Y entonces de toda la teoría del Big Bang se queda en entredicho. Ustedes se preguntarán por qué está hablando de esto el rector, si estamos hablando de economía. Es que creo que en economía ha pasado lo mismo. Fíjense ustedes que del mercantilismo pasamos al monetarismo y los monetaristas decían que todo era cosa de dinero. Pero de pronto aparece un extraordinario pensador, John Maynard Keynes. Keynes le decimos nosotros. Y este hombre nos dice que no es solo el dinero, que también es la política fiscal y que el gasto público tiene un impacto multiplicador sobre la economía y que los impuestos tienen un impacto retractivo sobre la economía. Y entonces se comienzan a crear estos principios de la coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. Vamos avanzando, sin embargo, en la bruma, fog se dice en inglés, la neblina de nuestra propia ignorancia.
El índice de inflación, como sabemos, y lo sabe muy bien el doctor Rojas, lo hemos conversado, el índice de la inflación es un índice un poco arbitrario, ¿no? Porque mide unos precios que no son todo. Si incorporáramos el precio del minuto de celular que pagamos y otras cosas más, resultaría que tal vez la inflación cambiaría. Y si incluyéramos el impacto de la tecnología en la medición del PIB, ya nos había adelantado el inventor del PIB, Simon Kuznets, nos dijo: tengamos mucho cuidado porque la tecnología va evolucionando y la medida es muy incierta. Pero con esas herramientas que tenemos, lo más importante, creo, en este momento, es que estemos conscientes de lo que vemos y de lo que no vemos, de lo que sabemos y de nuestra ignorancia sobre la realidad económica, sobre todo ahora que la tecnología está teniendo un impacto tan severo sobre esto. Yo quisiera concluir estas reflexiones diciéndoles lo siguiente: lo más importante en una situación como esta, imagínense ustedes en un avión y viene una tormenta, estar conscientes de que el piloto es un hombre experimentado, que sabe los riesgos que se vienen y que sabe maniobrar el avión. Recuerdo que en mi primera clase de política fiscal, hace muchos años, antes de que todos ustedes, incluyendo el doctor Rojas, naciera, el profesor nos dijo: hoy vamos a hablar de política fiscal. El primer requisito para que haya política fiscal es que el ministro de Finanzas sepa qué cosa es política fiscal. Era entonces en mi país un general el que manejaba el Ministerio de Hacienda y realmente no tenía muchos conocimientos en materia de economía. Aquí nosotros hemos sido testigos del testimonio propio de una autoridad económica que por formación profesional y por experiencia, no solamente nacional sino internacional, sabe pilotear el Banco Central. Y en ese sentido podemos estar todos tranquilos de que esta nave de esta economía, en lo que corresponde al cardiólogo, al que maneja el corazón de la economía, estamos en buenas manos, muchachos. Así que yo quiero pedirles que le agradezcamos al doctor Edwin Rojas que haya venido a compartirnos su conocimiento, su experiencia y las lecciones que nos ha dado esta mañana. Por favor, un aplauso.